Hola, bien, pues último de los videotutoriales de la serie de estructuras repetitivas que vamos a hacer. Ya hemos visto la estructura mientras, hemos visto la estructura repetir hasta que, nos queda por ver la estructura para o estructura desde hasta que. Mirad, esta estructura es un pelín diferente de las dos anteriores. La diferencia más grande es que esta estructura, la estructura para, solamente la voy a poder utilizar cuando yo sepa de antemano el número de iteraciones, el número de vueltas que voy a tener que dar dentro del bucle. Si en un algoritmo yo no sé cuántas vueltas en concreto tengo que dar dentro del bucle para solucionarlo, para hacer el algoritmo, no voy a poder utilizar la estructura para y tendré que utilizar o bien la estructura repetir hasta que o bien la estructura mientras que. Esa es la diferencia más importante entre la estructura para y las dos anteriores. Además de esto, en la estructura para, sí que voy a tener que definir un contador fuera de la estructura. Lo que pasa es que no voy a tener que inicializarlo fuera. ¿Por qué? Porque ese contador que defino fuera de la estructura se va a inicializar dentro de la estructura. Esto no pasaba en las otras dos estructuras. Yo tenía fuera de la estructura tanto que definir como inicializar la variable contador fuera de la estructura. Aquí no, aquí solamente la variable contador la defino fuera de la estructura, pero la inicializo dentro de la estructura. Bien, ¿cómo funciona el bucle para? Pues lo que hacemos es que desde un valor inicial que yo le di a ese contador, que normalmente es 1, desde 1 hasta un valor final. ¿Cuál es el valor final? Bien, he dicho antes que sé el número de vueltas que tengo que dar en el bucle, pues hasta el número de vueltas que yo quiero dar en el bucle tendré que poner aquí. Vale, pues desde el valor inicial hasta ese valor, lo que voy a hacer es ejecutar el proceso que yo tenga y dentro del bucle incrementar la variable contador. Cuando incremento la variable contador, evalúo la condición lógica, que ya sabéis que la variable contador siempre va dentro de la condición lógica, y si esa condición lógica todavía no se cumple, vuelvo a ejecutar el proceso. Ejecuto el proceso, vuelvo a incrementar el contador interno, porque eso es un contador que funciona a nivel interno de la estructura para, y si si la condición lógica no se cumple, vuelvo a hacer el proceso, vuelvo a hacer el incremento y así hasta que la condición lógica se cumpla. Cuando la condición lógica se cumple, no vuelvo a ejecutar el proceso, sino que ya abandono la estructura para o la estructura desde hasta. Bien, pues este es el funcionamiento de la estructura para. Lo vamos a ver ahora más detenidamente y ya con la apariencia que vemos en el programa PSeInt. ¿Cuál es la apariencia que tiene la estructura para dentro del programa PSeInt? También vamos a ver el mismo ejemplo que hicimos para mientras que y para repetir hasta que, lo vamos a hacer utilizando la estructura para que podamos comparar las tres y podamos entenderla mejor. Bien, vamos a verlo. Bien, mirad, como vemos en el ejemplo 4.3 tenemos un ejemplo de la estructura para, o también llamada en castellano como desde hasta, que en inglés se conoce como la estructura for. Mirad, se requiere lo mismo. Dice, quiero un algoritmo para obtener la suma de 10 cantidades mediante la utilización de un ciclo desde o desde hasta, o en nuestro caso para. Lo podemos conocer de cualquiera de las siguientes nomenclaturas. Para, desde, hasta, bueno. Y veis que tengo lo mismo. Me pide, pues eso, una variable contador, una variable que hace las veces de acumulador y una variable que hace las veces de almacenamiento de los números introducidos por el teclado. Bien, como he dicho antes, la variable contador es una variable contador interna que sí que tengo que definirla, porque antes creo que he dicho que no había que definirla. Sí que hay que definirla al principio del programa, pero sí que es verdad que esa variable contador única y exclusivamente se utiliza dentro del bucle. No se puede utilizar fuera del bucle.
pero sí que es verdad, y antes lo he dicho mal, lo corrijo ahora, que esa variable contador, la c, la tengo que definir yo. Lo que no tengo que hacer es inicializarla, pero sí definirla, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a hacer a continuación el programa, pero antes vamos a ver esto que pone aquí. Dice, la estructura para se utiliza exclusivamente cuando conozco exactamente el número de veces que he de repetir el ciclo, lo que he dicho antes. Y no definimos una variable contador. Sí que la definimos, lo que hacemos es que no la inicializamos. No la inicializamos. Es decir, esa variable contador solo tiene un valor dentro del bucle. Fuera del bucle vale 0. No tiene sentido, no existe. La variable contador solo existe dentro del bucle para, pero sí que tenemos que definirla nosotros, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues visto el ejemplo que nos piden para hacer, para entender la estructura para, bueno, pues vamos a ver su diagrama de flujo para entenderlo mejor y para ver cómo es la estructura de un para utilizando psaint. Vamos a verlo. Bien, mirad, estructura del bucle para ya utilizando psaint. Mirad, lo primero que tenemos que hacer es definir las variables, igual que hemos hecho en los algoritmos con las estructuras anteriores. Repito, sí que tengo que definir la variable que me hace las veces de contador. La defino. Defino el acumulador y defino la variable que me va a servir para almacenar los números que introduzca el usuario por el teclado. Estamos en el bloque azul, la definición de las variables. Luego, y aquí viene la diferencia, es que sí que inicializamos el acumulador. Lo inicializamos a 0. Pero en este caso no tenemos que inicializar el contador, que sí que lo hemos definido, pero no lo hemos inicializado, ¿de acuerdo? Bien, luego entramos en el bucle. Esta es la estructura que tiene, esa es la apariencia que tiene una estructura de bucle para en psaint. Aquí tenemos que poner la variable que hace las veces de contador, que la he definido aquí, contador. Luego tengo que poner desde que contador vale 1 hasta que contador sea igual a 10. Por eso desde 1 hasta 10. Haciendo incrementos de 1 en 1, es decir, que el contador se va incrementando de 1 en 1. Bien, pues entonces lo que hace es que aquí contador, la condición lógica que tiene que comprobar es que contador haya llegado hasta 10. Hasta que no haya llegado hasta 10, está dando vueltas dentro del bucle y ejecutando el proceso que yo ponga aquí. Como veis, el proceso es, al igual que en los casos anteriores, simplemente que el programa, el algoritmo, le pide al usuario que vaya introduciendo números desde teclado y los va almacenando en la variable va. En cada una de las iteraciones en el bucle, lo que sí que hago es incrementar el acumulador, pero no hace falta incrementar el contador como hacía en las estructuras mientras y en la estructura repetir hasta que. ¿Por qué? Porque eso lo hace automáticamente la propia estructura para. Bien, en cada una de las iteraciones, la variable c se va incrementando. Primero vale 1, luego vale 2, luego vale 3, luego vale 4. Y cuando llega hasta 10, lo que hace es que sale del bucle y ofrece el resultado, que como siempre es lo que he acumulado en la variable acumulador, la variable SU. Como veis, es un funcionamiento un pelín más particular respecto diferente de las otras dos, pero bueno, es sencillo de entender y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, mirad, ya tengo aquí el diagrama de flujo en psaint y tengo el pseudocódigo en psaint. ¿Dónde obtengo la estructura para? Aquí tengo la estructura para, aquí tengo la estructura mientras y aquí tengo la estructura repetir hasta que. ¿De acuerdo? Mientras, repetir hasta que y para. Bueno, pues en este caso la estructura para la tengo aquí. Como hemos dicho antes, definimos las variables, inicializamos únicamente el contador y le decimos que para la variable contador desde 1 hasta 3, con paso 1, es decir, con incrementando de 1 en 1, lo que hacemos es el proceso, que es esto, le pedimos al usuario que introduzca un sumando, lo almacenamos en la variable y
e incrementamos el acumulador en cada uno de las iteraciones que damos al bucle. Cuando la variable contador haya llegado hasta 3, es decir, cuando haya hecho esto 3 veces, sale del bucle para y nos ofrece el resultado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer una simulación. Cerramos aquí, vamos a ver aquí. Hacemos una proyección con la prueba de escritorio, igual que hicimos con las otras estructuras. Y vamos a agregar variable c de contador, del contador, SU del acumulador y VA, la variable donde guardo los sumandos que me van introduciendo el usuario desde el teclado. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a ejecutar paso a paso para hacer la simulación y ver cómo se van actualizando las variables. Primer paso. Bien, voy a hacer la ventana de ejecución aquí para que la podamos ver. Y voy avanzando pasos. Defino la variable contador, defino la variable VA, defino la variable SU, el acumulador. ¿Vale? Y ahora inicializo, como veis aquí, la variable SU, el acumulador. Pero no hace falta que inicialice el contador. Ahora estoy en el bucle. Dice para C menor que 1. No, perdón. Para C desde cuando C vale 1 hasta 3. ¿Cuánto vale C ahora? De momento no lo he inicializado. Voy a hacer un... como no lo he inicializado, no tiene ningún valor asignado. Pero si yo le doy a avanzar un paso, veis que al entrar al bucle, C ya tiene 1. ¿Por qué? Porque empieza desde 1, ¿vale? Ahora, hace el proceso. Escribir sin saltar, introduce. Me va a pedir que introduzca el sumando 1. ¿Lo veis? Introduzco un 1. Ahí. Un 1. Enter. Y actualizo el acumulador. Avanzar un paso y veis que el acumulador ahora tiene guardado el valor que introdució por el teclado. Este 1 se ha acumulado, se ha guardado en el acumulador. Vale. C, ¿cuánto vale? 1. ¿Se va a salir del para? No, porque es hasta 3, así que vuelve otra vez arriba, a avanzar un paso y veis que vuelve a entrar en el para. Lo que pasa es que al volver a entrar en el para, veis que automáticamente se ha actualizado el contador, se ha incrementado en 1, porque es con paso 1. Ahora vale 1 que valía y 1 que 2, ahora vale 2. Vuelve a hacer el proceso, avanzar un paso, me pide que introduzca el segundo sumando, un 2, vale. Le doy a avanzar un paso y ese 2 que he introducido aquí, veis que me lo ha acumulado 1 más 2, 3 tengo en la variable acumulador. Vale, ¿cuánto vale ahora contador? 2. ¿Hemos llegado a 3? No. Así que al avanzar un paso, vuelve a entrar otra vez en el para. Ahora ya sí que vale 3. Ya he llegado hasta 3, así que es la última vez que va a hacer esto. Es decir, es la última vez que me va a pedir que introduzca con el teclado un sumando. Introduzco el 3, enter. Veis que lo ha introducido aquí en la variable VA y ahora cuando le da avanzar un paso, el acumulador 3 que tenía y 3 que tengo, 6. Cuando le dé avanzar un paso, ya no va a volver arriba. ¿Por qué? Porque C ya vale 3. He llegado hasta 3. Por lo tanto, no va a volver a entrar en el bucle. Va a hacer el fin para, va a salir. Mirad, avanzar un paso, fin para, y veis que sale del bucle para. Y ahora ya nos ofrece el resultado. Me escribe que la suma de los 3 sumandos introducidos es 6 y el algoritmo acaba. Vale, como en los casos anteriores, en lugar de ejecutarlo ahora paso a paso, lo vamos a ejecutar automáticamente. Vale, vuelvo a agregar las variables C, SU, el acumulador, C era el contador, y VA, ¿vale? Ok, las tengo ahí. Y ahora le voy a dar a comenzar. Bien, aquí tengo la ventana de ejecución. Vemos cómo se va ejecutando el algoritmo, vemos cómo se van actualizando las variables. Me dice que introduzca un número e introduzco primer sumando un 1. Vuelve a entrar en el bucle para, porque todavía C vale 1. Ahora veis que se ha actualizado a 2, vale. Segundo sumando, un 2, enter. ¿Vuelve a entrar en el bucle? Sí, porque todavía le queda por dar otra vuelta. Ahora me vuelve a pedir el tercer sumando, 3. Pero como ahora esto ya vale 3, no va a volver a entrar otra vez, sino que ya sale. En cuanto introduzca el 3, veis que sale y ofrece el resultado.
¿Entendido? Bueno, pues con este videotutorial acabamos la serie de videotutoriales de estructuras repetitivas, estructura mientras, estructura repetir hasta que y estructura para o desde hasta. Espero que no haya dudas. Si tenéis alguna duda concreta, me la podéis preguntar en clase. Y bueno, pues aquí acabamos la serie de videotutoriales relacionados con las estructuras repetitivas en Paint. Un saludo.